Estamos en la semana o en el mes internacional de la lucha contra el maltrato hacia las niñas, niños y también adolescentes. Y una gran pregunta es cómo promover una crianza de buenos tratos y libre de violencias. Estábamos hablando sobre el bullying hace un ratito, haciendo foco en esta chica de Tupungato en Mendoza. Estábamos hablando de los buenos tratos y también en poder liberar de violencias en la temprana edad, cuando se empiezan a armar la psiquis y a crear a las personas del mañana. La licenciada Alejandra Perinetti es directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina y con ella voy a charlar de este tema. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. No, gracias a vos, Sebastián, un gusto poder estar ahí con vos. El gusto es mío. Alejandra, cuéntenos sobre el Día Internacional de la Lucha contra el maltrato hacia las niñas, los niños y los adolescentes. Bueno, este día se instituyó claramente para promover, como decías recién, los buenos tratos, para reflexionar qué es lo que está pasando en relación a las diferentes violencias sufridas por niños, niñas, adolescentes. Y realmente, post pandemia, esta situación es crítica en todo el mundo, pero en especial en nuestro país, ¿no? Donde las cifras relacionadas a esta temática son alarmantes y es absolutamente necesario ponerlo en la agenda pública para la posterior generación de políticas que impacten ya sea en la promoción, en la concientización y por supuesto en la reparación de los daños que hoy están sufriendo o están siendo víctimas niños y niñas. Y cuéntenos sobre los datos, porque cuando uno empieza a leer para cada nota y en este caso uno lee año tras año los datos, cómo van aumentando, ¿no? El aumento por violencias intrafamiliares o sexuales un 20%, las líneas que se ponen a disposición para evacuar este tipo de urgencias que también aumentan significativamente. ¿América Latina es de los continentes el que más violencia sufre? Exactamente, lamentablemente esta es una realidad bastante compleja para América Latina, ya que el 58% de los niños y las niñas sufren violencia a diario. En nuestro país esta situación es aún más grave, ya que se calcula que 7 cada 10 niños sufren violencia a diario y sí hay a disposición líneas para comunicarse y denunciar este tipo de situaciones, como puede ser la 137 o la 102. Nosotros animamos a la población a utilizar estos medios de contacto cuando están en conocimiento de sospecha de algún tipo de situación de maltrato que puedan sufrir los niños y las niñas, ¿no? Y sí, las cifras lamentablemente año tras año, y algo que les decía antes, la pandemia no deja de manifiesto que estas situaciones se han visto incrementadas, ¿no? Tanto en el ámbito intrafamiliar como también los niños, al haber utilizado los entornos digitales para la comunicación, tanto en el plano escolar como también como un espacio de recreación o de contención por parte de los padres, las situaciones de grooming y de utilización de imágenes de pornografía han aumentado notablemente, casi en un 300%, con lo cual no podemos hacer oídos sordos, no podemos mirar hacia otro lado y tenemos que ponernos rápidamente a trabajar sobre esto porque es una violación, una vulneración de los derechos de cada uno de los más pequeños, ¿no? De los que efectivamente son más vulnerables en este caso. ¿Qué se hace en Argentina? ¿Y cuáles son las zonas más afectadas? Ok, en primer lugar decirles que claramente las zonas más afectadas son las zonas de mayor vulnerabilidad social. Cuando en Aldeas hablamos de la pobreza, no solo hablamos de la pobreza económica, sino también la pobreza estructural, que es la incapacidad que tienen muchas familias de poder llegar a aquellas instituciones donde pueden dar respuestas a este tipo de problemáticas, ¿no? Las salas de salud, las escuelas, la cantidad de niños que
transitan por diferentes instituciones y que muchas veces no son vistos, con lo cual las poblaciones vulnerables son aquellas que mayor incidencia tiene este número del cual les estaba hablando. En relación a, como decía antes, las políticas públicas deben mejorar la calidad y sobre todo tiene que haber un presupuesto que acompañe a la política pública. La ley en nuestro país es muy clara, tenemos buenas leyes que trabajan en lo que es violencia familiar, pero cuando esto no es acompañado por una política pública y a su vez la política pública no está acompañada por una inversión, por un presupuesto que realmente impacte en la problemática, estamos en un problema, ¿no? Entonces creo que el Estado al ser el principal garante de derecho, tiene que ser el que responda y brinde una solución a esta problemática que hoy nos atañe. Y desde el gobierno nacional hay una partida importante de recursos para implementarlo en tal sentido. Sí, a ver, el presupuesto de infancia, lamentablemente, y aunque a ustedes les parezca mentira, no siempre se ejecuta de manera completa en nuestro país. Está siempre subejecutado año tras año. Creo que lo que falta son los mecanismos para ejecutar ese presupuesto, ¿no? Entonces, ahí es donde nos encontramos con el problema, las organizaciones de la sociedad civil, como aldeas infantiles, que trabajan con este tipo de problemáticas e identificándolas en el campo todos los días, porque nosotros, ustedes y yo, estamos hablando de supuestos casos, de porcentajes, de niños que sufren esto, pero desde aldeas estos niños tienen un nombre, tienen una carita y vemos que cada vez más son pasibles de violencia a diario. Entonces, claramente creo que ahí es donde nos tenemos que focalizar, en el caso a caso, en el uno a uno. Seguro. Bueno, ¿y cómo viene la agenda de aldeas infantiles en lo que resta para 2022? Bueno, en Aldeas estamos trabajando muy fuerte con estas temáticas y tantas otras, como la pérdida del cuidado familiar, que justamente las violencias es el mayor motivo para que las familias pierdan el cuidado de sus hijos. Entonces nosotros trabajamos bajo el marco de la crianza positiva, de la afectividad consciente, es decir, brindándole herramientas a padres y madres, a adultos responsables, para que puedan sostener y puedan cumplir y hacer cumplir los derechos de niños y niñas. Nosotros brindamos no solo espacios para que esos niños donde ya el Estado ha llegado tarde y perdieron el cuidado familiar, sino que damos respuesta a través de nuestros programas de fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario, donde el foco está puesto en prevenir el abandono infantil, ¿no? La pérdida del cuidado familiar. Creo que eso es la tarea más ardua que tenemos y allí el gran compromiso de aldeas infantiles para trabajar en diferentes comunidades en nuestro país. Tal cual. Gracias por atenderme, Alejandra. Le deseo que tenga un exitoso año y esa tarea tan importante que tienen desde Aldeas, espero que llegue a quienes tiene que llegar y de la forma más pronta y urgente. Muchísimas gracias por el espacio para que toda la población pueda tomar conciencia de esta problemática. Un placer. La licenciada Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, hablando sobre el día de hoy, el 25 de abril, Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato hacia las niñas, niños y adolescentes.